¿Cómo están, familia? Muy buenas. Espero se encuentren muy bien, están teniendo un gran día. Estamos juntas un día más a la espera de nuestro gran Dios y Salvador, de nuestro Señor Jesús. Y mientras tanto, vamos creciendo en conocerle, en conocer su hermosura, sus misterios, crecer en esta relación de amor con Él. Así que hoy vamos a ver juntos esto que les decía de... nadie sabe el día ni la hora. ¿Recuerdan ese versículo? Bueno, que habíamos dicho que íbamos a ver, yo les iba a mostrar qué es lo que yo aprendí hasta ahora, y para que ustedes puedan ir a sus Biblias también y comprobar a ver si lo que hemos aprendido acerca de ese versículo es correcto o no, y sobre todo si es consistente con el resto de la Escritura o no. Así que bueno, ustedes van a poder verlo, analizarlo por ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones. Bueno, vamos a tocar algunos puntos que me parecen interesantes. Entre ellos, bueno, primero mencionar que la Biblia es un todo compuesto, es decir, la Biblia explica a la Biblia. El Espíritu Santo, que es el autor, es el que la interpreta para nosotros, y debido a que es un todo compuesto, no podemos tomar un versículo y hacer una doctrina de ese versículo solamente, sino que, como decíamos recién, tiene que ser consistente con el resto de la Escritura. Por otro lado, recordar que Jesús vino primero a la nación de Israel, no a los gentiles, vino primero a la nación de Israel como un profeta, como el Mesías prometido, como un rey, y él se dirigió en su ministerio terrenal a una audiencia judía que entendía la cultura y entendía los modismos. Ellos tienen distintos modismos hebreos. Es muy hermosa la cultura hebrea, pero es muy diferente a la nuestra también. Y por otro lado, otro punto a tener en cuenta es que el nuevo pacto entra en vigencia, por decirlo de alguna manera, después de la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, que la mayor parte de los evangelios transcurren o tienen lugar durante el antiguo pacto. Entonces vamos a ver que muchas veces Jesús les responde a las personas, sobre todo a los maestros de la ley y a los fariseos, con la ley. Ellos vienen con la ley, Jesús les responde con la ley. Y dice cosas que después, bajo el nuevo pacto, digamos, bajo las cartas de Pablo a la iglesia, porque Pablo es la persona que escribió la mayor parte del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, fue el hombre que Jesús levantó, que Dios levantó con las revelaciones a la iglesia. Tenemos los demás apóstoles también, pero el que mayor revelación tuvo para la iglesia fue Pablo. Así que después hay muchas cosas que en las cartas de Pablo no las encontramos y que Jesús sí las dijo en los evangelios. Entonces nos confunde un poco eso porque no tenemos en cuenta esto de dividir correctamente la palabra, de estar conscientes de que tenemos un antiguo pacto, un nuevo pacto actualmente, y bueno, y este detalle de que Jesús, su ministerio transcurrió bajo el antiguo pacto. Entonces, bueno, un ejemplo de esto es la oración del Padre Nuestro. Recuerdan que los discípulos vienen a Jesús, le piden que le enseñe a orar, que Jesús les enseñe a orar, y Jesús les da el Padre Nuestro, les enseña el Padre Nuestro. Ahora, el Padre Nuestro es hermoso, pero tiene esa parte que dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bajo el antiguo pacto era así, ellos tenían que perdonar para que Dios pudiera perdonarlos. Bajo el nuevo pacto, cuando leemos las distintas cartas a las iglesias, no vemos eso, vemos lo contrario. Miren, por ejemplo, Colosenses 3, vamos a empezar por el 1. Colosenses 1, 13 al 14 dice: el cual, es decir, Dios, viene hablando de Dios, el cual nos ha librado, en el pasado, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Colosenses 2, 13 y 14 dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló la deuda que nos era contraria, o sea, los 10 mandamientos, la ley, clavándola en la cruz. Colosenses 3, de 12 al 13 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó en tiempo pasado, perdonen también ustedes. La Reina Valera dice de la misma manera, de la manera en que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Después Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. De su gracia, según las riquezas de su gracia, es decir, de su favor inmerecido. Y ven que no es según la calidad de nuestra confesión o según la confesión de pecados, no, es según las riquezas de su gracia que hemos obtenido el perdón de pecados. Entonces, bajo el nuevo pacto, la motivación es diferente. Ya no perdonamos para que Dios nos perdone, sino que perdonamos porque Dios ya nos perdonó a nosotros por completo en Cristo, en pasado, presente y futuro. Y no solo que nos perdonó por completo, sino que Él nos lleva un registro de las veces que fallamos o que nos equivocamos. Él ni siquiera lo recuerda, ¿sí? Entonces, a partir del momento en que depositamos nuestra fe en Jesús, Dios el Padre nos imputa la misma justicia que le corresponde a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y Él pagó el precio por completo de todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser revestidos de su justicia, tomar su lugar y ser declarados hijos de Dios por la fe. Es sin obras, es solamente por lo que Jesús hizo en la cruz, por su genial trabajo en la cruz. Entonces, no hay nada que podamos hacer para perder esa condición correcta delante de los ojos de Dios. Somos eternamente salvos, eternamente justos, amados, favorecidos, como lo es Jesús. Recibimos su justicia, su perdón y su salvación como un regalo. Es decir, no depende de nosotros, depende solo de Jesús. Así que bueno, no tenemos que esforzarnos por mantener esa relación correcta, sino que podemos disfrutar de una relación de amor con Jesús, de conocerle, de conocer el corazón de nuestro Padre Celestial y bueno, y es Él el que se encarga de sostenerlo, de mantenerlo, porque lo recibimos como un regalo, no como una recompensa. Y miren, cuando las personas pecamos porque nacemos pecadores. No es al revés, no es que porque pecamos somos pecadores, sino que pecamos porque nacimos pecadores, porque está en nuestro ADN, en nuestra sangre, por el pecado de Adán. Lo que Adán hizo, lo que el primer hombre hizo, nos afectó de tal manera que todas en el mundo, toda la raza humana nacemos pecadores. Y antes de recibir a Jesús, antes de creer en Jesús, sin importar la cantidad de cosas buenas, de obras buenas que hagamos, no sé, podemos ayudar a los pobres, ayudar a un necesitado, donar a la caridad, no sé, lo que sea, ninguna cantidad de obras buenas nos justifican delante de Dios. Es solo por la fe en Jesús, por lo que Él hizo. Dios está tan complacido con lo que es su Hijo, con lo que Jesús hizo en la cruz, que no hace falta más nada, ninguna otra añadidura. Con lo que Jesús hizo es mucho más que suficiente. Entonces, si así como lo que Adán hizo, lo que el primer Adán hizo, nos perjudicó a todos, bueno, Jesús es el segundo Adán. Lo que Él hizo en la cruz nos afectó de tal manera a todos que en el momento en que creemos en Él, en el momento en que depositamos nuestra fe en Él, en que nos ponemos de acuerdo con Dios y decimos, sí, reconozco que soy pecador, que nací pecador, no puedo hacer otra cosa que equivocarme, lo siento Señor, gracias,
te agradezco por tu regalo de justicia, gracias por haber tomado mi lugar y haber pagado el precio que yo no podía pagar en mi nombre. Recibo tu regalo de justicia. En ese momento somos revestidos de la justicia de Jesús, nacemos de nuevo por el Espíritu y no hay nada que podamos hacer que cambie nuestra identidad. Nuestra identidad desde ese momento es de justicia, así como no había nada antes que pudiéramos hacer para cambiar nuestra identidad de pecadores a justicia, a justos. Bueno, ahora de la misma manera, no hay nada que podamos hacer para cambiar nuestra identidad de justicia de Dios en Cristo. No podemos revertirlo y volver a ser pecadores. Y no existe esto de, bueno, soy pecador, después me arrepiento, ahora soy justo de nuevo, después soy pecador de nuevo. No, somos siempre justos. ¿Nos equivocamos? Sí, claro que nos equivocamos. Y nos vamos a seguir equivocando hasta que Jesús regrese por nosotros, pero eso no cambia nuestra identidad. Bueno, entonces, el antiguo pacto se trata acerca de las obras del hombre para conseguir justicia. Es todo de no harás esto, no harás, no harás, no harás. El nuevo pacto se trata de Dios otorgando la justicia como un regalo. Por eso vemos que Dios dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No recordaré más sus pecados. Bueno, todo se trata de Dios, de yo seré, yo seré, yo seré y ellos serán. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, yo seré. Se trata todo acerca de él. Entonces, bueno, volviendo a la oración del Padre Nuestro, podríamos decir, bueno, sí, pero Jesús lo dijo, enseñó él, fue la manera en que Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Y sí, es correcto, pero tenemos que entender que ellos estaban bajo el antiguo pacto aún. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que cuando nació la iglesia, durante los primeros años de la iglesia, la mayor parte, o sea, estaba formada en su mayor parte, en su mayoría, por creyentes judíos. Y ellos, los creyentes judíos, están empapados en su ley. Ellos desde los 4 o 5 años comienzan a estudiar y ellos saben de memoria las leyes judías, la Torá, las leyes de Moisés, conocen su cultura, obviamente. Entonces, bueno, por eso es que vemos que tanto Pablo y sobre todo Pablo, pero los demás apóstoles también tenían tanta lucha en los primeros años de la iglesia con ayudarles a ver a los creyentes nuevos, a la iglesia, que habían entrado en un nuevo pacto y que ya no necesitaban circuncidarse y no tenían que cumplir con la ley de Moisés, porque la ley de Moisés formaba parte del antiguo pacto que Dios había declarado viejo y obsoleto y había dado de baja. Entonces, bueno, ellos tenían ese problema con desarraigarse de la ley de Moisés. El problema actual que tenemos en la iglesia actualmente es que la mayor cantidad de la iglesia, el mayor porcentaje de la iglesia está formado por creyentes que no son judíos, somos gentiles. Entonces, hoy es al revés, nosotros desconocemos todas los modismos, la cultura de los judíos, y por eso es que tenemos bastantes problemas para entender algunas cosas. Leemos los evangelios y no entendemos algunas cosas o las tomamos literal. Bueno, tenemos, para repasar un poco los evangelios, son hermosos los evangelios, son tan preciosos. El evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se conocen como evangelios sinópticos. Hay muchas similitudes entre los tres y prácticamente se estudian juntos porque es como que uno complementa al otro, van como a la par los tres. Pero el evangelio de Juan es un evangelio único en su clase. Los 4 hablan de un solo hombre, de Jesús. Pero el evangelio de Juan se distingue de los otros 3. El evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son evangelios escritos a los judíos.
Y el Evangelio de Juan es un evangelio escrito a la novia. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco más eso. Vamos de a uno. Mateo es el evangelio del rey. Nos muestra la genealogía de Jesucristo para comprobar que él es del linaje, o sea que Jesús es del linaje real, de la casa real de David. Entonces vemos que Mateo 1.1 comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham vivió varios años antes que David, pero David se menciona primero por el énfasis de este evangelio, que es Jesús como rey. Entonces Jesús tiene un derecho legítimo tanto de madre como de padre adoptivo. Un doble derecho real sobre el trono de David. José no le proporcionó simiente a Jesús porque él es hijo de Dios, pero aún así, por estar casado con María, nació bajo José. Entonces, José y María, ambos se remontan a los dos hijos de David. ¿Sí? Hay un doble reclamo sobre el trono real de David. Mateo dice, por ejemplo, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? ¿Sí? Vienen los sabios a preguntarle al rey de ese momento, al rey Herodes, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Él no nació para ser rey, sino que nació siendo rey. Y el rey vendrá. Bueno, el Evangelio de Mateo, como les decía, fue escrito a los judíos para mostrar que Jesús es el rey prometido. Después el Evangelio de Marcos comienza sin genealogía. Se presenta a Jesús como un ministro, como un siervo incansable. Él está constantemente sirviendo, haciendo cosas por la gente. Vemos que él hace y menciona mucho esto de inmediatamente después de eso hizo tal cosa y hizo tal otra y inmediatamente hizo esto y después hizo aquello. Nuestro Señor Jesús es un trabajador incansable. Por eso es que no hay genealogía en Marcos, porque en los tiempos de Jesús, sobre todo, que era más común la práctica de tener esclavos, de tener siervos en las casas trabajando, en esos tiempos no se le pedía a un siervo su pedigrí. Así que no hay genealogía en el libro de Marcos, porque está representando a Jesús, está mostrando a Jesús como un trabajador incansable, como un siervo incansable. Él es un rey siervo. Marcos también presenta a Jesús como el Hijo de Dios y comienza relatando cómo fue enviado por Dios, Juan el Bautista, para preparar el camino y anunciar la venida de Jesús. Después, por otro lado, Lucas presenta a Jesús, el tercer evangelio, tenemos Mateo, Marcos, Lucas. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre y habla de la gloria de Jesucristo como hombre. Por el evangelio, bueno, por eso este evangelio de Lucas sí presenta genealogía de Jesús, ¿sí? Porque el hombre, por ser hombre, tiene genealogía. Entonces este evangelio de Lucas también es el otro evangelio en donde encontramos genealogía de Jesús y se remonta hasta Adán, que es el primer hombre. Bueno, Jesús fue hecho hijo de hombre al tomar forma corporal para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Es muy hermoso eso. Bueno, el Evangelio de Juan, por otro lado, fue escrito a la novia de Cristo. En este Evangelio, Juan el Bautista describe a Cristo como el novio y menciona a la novia haciendo referencia a la relación espiritual entre Jesús y los creyentes. Vemos en Juan 3:29 que dice, el que se casa con la novia es el novio, y el amigo del novio que está a su lado lo escucha y se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que a mí me inunda, o que me inunda. Bueno, el Evangelio de Juan revela a Jesús como Dios. Es un evangelio hermoso. Y además tiene una simpleza, bueno, por eso se recomienda a los creyentes, a los creyentes más nuevos que comiencen por el libro de Juan, a leer la Biblia. Bueno, el Evangelio de Juan es el único que nos dice que, por ejemplo, que cuando fueron a arrestar a Jesús al huerto de Getsemaní, lo ataron. Jesús estaba atado de manos.
Por cierto, cuando fueron a arrestar a Jesús, fue un destacamento de soldados con espadas y palos, y Jesús salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? Y ellos le respondieron: buscamos a Jesús de Nazaret. Entonces él les dijo: yo soy. Y la Biblia menciona que todos cayeron al piso. Todos los soldados que venían con sus espadas, sus palos, cayeron al piso cuando él dijo: yo soy. ¿Qué es este yo soy? Es el nombre de Dios dado a Moisés en la zarza ardiente. Entonces él mencionó su nombre, el nombre de Dios, yo soy, y todos cayeron al piso, y Jesús esperó a que se levantaran y lo arrestaran. Es decir, él se entregó voluntariamente, no se lo llevaron a la fuerza, él se entregó voluntariamente. Y no solo eso, sino que cuando les vuelve a preguntar a quién buscan, y les dice: a Jesús de Nazaret, me encontraron, soy yo, déjenlos ir a ellos. Bueno, eso revela un poco el corazón de Jesús también. Él es nuestro héroe, Él toma nuestro lugar y nos protege a nosotros. Bueno, Juan 18:12 nos dice: los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron. Es el único evangelio que menciona que lo ataron. ¿Y por qué? ¿Por qué menciona que lo ataron? Bueno, para que los judíos que tienen ojos para ver y oídos para oír puedan ver que Jesús es el verdadero Isaac. Porque la primera mención de un hombre atado, de alguien que está atado, es Isaac. Es el hijo amado del Padre, ¿sí? Que está atado en Génesis 22. Después Juan 14 dice: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas o moradas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Hay otra versión que dice: si no fuera así, ya se los habría dicho. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así estarán donde yo esté. Bien, ahora bien, al leer esto, nosotros hoy en día interpretamos, sabemos, reconocemos que Jesús está haciendo referencia al rapto de la iglesia, que curiosamente, y a propósito también, más tarde Dios instituyó 7 fiestas solemnes para la nación de Israel, 7 encuentros especiales con Dios. Una de esas fiestas es la fiesta de las trompetas o la fiesta de Rosh Hashaná, y es la única fiesta que dura 2 días porque nadie sabía exactamente el día en el que iban a dar comienzo a la fiesta. Tenían que haber 2 o 3 testigos que confirmaran la luna nueva, y entonces recién ahí avisaban al sacerdote y se daba inicio a la fiesta solemne de Rosh Hashaná o de las trompetas. Entonces, en base a esto, más tarde la misma fiesta tomó un modismo y empezaron a llamarla la fiesta de nadie sabe el día ni la hora. Entonces, bueno, leemos Juan 14 y sabemos que se está refiriendo al rapto de la iglesia, pero lo que Jesús hizo en realidad fue usar un modismo hebreo de la época para referirse a las bodas hebreas. En Israel la temporada de bodas o la época donde se dan la mayoría de las bodas es a principios de otoño. Es una consagración mutua de carácter santificado y divino. Usualmente eran dispuestos por los padres de ambos, es decir, el padre del novio se ponía de acuerdo con el padre de la novia y comenzaban con un compromiso. En muchos casos los novios llegaban al casamiento sin siquiera conocerse, porque no se tenía en cuenta la emoción o si uno estaba enamorado del otro, era más un arreglo entre los padres. El padre del novio pagaba un precio por la novia, es decir, que en esencia estaba comprando a la novia. El novio también le daba regalos a su novia.
Este compromiso judío era una parte tan importante del proceso matrimonial y era tan vinculante como el matrimonio mismo. Entonces, si la novia y el novio tenían ambos una edad adecuada para casarse, el novio regresaba a la casa de su padre, después de darle los regalos a la novia y eso, regresaba a la casa de su padre. Esto en los casos en los que se conocían, ¿no? Bueno, y preparaba un hogar o una cámara nupcial en la casa del padre, en la misma casa del padre. Este proceso tradicionalmente tomaba alrededor de un año, tiempo durante el cual la novia participaba de un ritual de limpieza, de belleza, y esperaba el regreso del novio mientras tanto. El momento exacto en el que el novio regresaba o podía regresar por la novia era determinado por el padre del novio. O sea, solamente el padre del novio, cuando veía que todo estaba listo, todo estaba preparado, podía decirle, bueno, ahora sí, anda a buscar a tu novia. No lo sabía el hijo y no lo sabía la novia tampoco. Entonces, como no sabían exactamente el día en el que el novio iba a volver por la novia, era común que se anunciara cuando el novio estaba yendo a buscar a la novia con toques de trompeta y con un grito. Después de la ceremonia, la pareja asistía a un banquete de bodas en su honor y bueno, esta era una gran celebración que proporcionaba la familia del novio y que duraba aproximadamente o mayormente una semana, 7 días. Bueno, y a esta celebración asistía mucha gente, prácticamente toda la gente de la ciudad. Entonces, bueno, vemos un ejemplo de esto en Génesis 24, cuando Abraham le dice a su criado que, no sé si recuerdan la historia, que vaya a su criado más antiguo, menciona en la Biblia, así que es una referencia, una representación del Espíritu Santo. Bueno, dice que Abraham le dijo a su criado más antiguo, quien era el que le administraba todos sus bienes, que vaya a la tierra donde vivía su familia y eligiera ahí a una esposa para su hijo Isaac. ¿Sí? Tenían que ser de la misma familia. En nuestro lenguaje contemporáneo diríamos que tenían que ser creyentes. Bueno, el criado toma 10 camellos, en el relato, ¿no? Toma 10 camellos y toda clase de regalos para la novia y para la familia de la novia y emprende el viaje que le tomaría alrededor de un mes en camello. Al llegar a la tierra de Nahor en Aram, se detiene junto al pozo de la ciudad donde las mujeres acostumbraban a ir a sacar agua. Era una tarea que tenían las mujeres en ese entonces, iban con sus cántaros a buscar agua al pozo de la ciudad. Entonces el criado se detiene junto al pozo con los camellos y ora a Dios pidiéndole buen éxito. Y le pide que la chica, miren por lo que ora, él ora por una chica trabajadora que haga más de lo que le pida, básicamente, porque él dice, te pido, Señor, que la mujer a la que yo le pida agua y que me diga bebe tú y le dé también de beber a los camellos, o sea que haga más de lo que él le está pidiendo, que sea esa la chica. Así que bueno, nos cuenta que antes de que el siervo termine de orar, Dios responde su oración y Rebeca sale, la ve que se acercaba a Rebeca con su cántaro de agua. Y Rebeca era nieta del hermano de Abraham. Así que bueno, la Biblia menciona que ella era virgen, que era muy hermosa, que baja su cántaro, lo llena con agua y está a punto de irse cuando el criado corre hacia su encuentro, que también es una imagen del Espíritu Santo corriendo a nuestro encuentro. Y bueno, y ahí le pide agua y demás. Bueno, la historia es muy, muy hermosa, sigue contando en Génesis 24 cómo ella le da agua a él, a los camellos, entonces él le regala un anillo para su nariz, le regala pulseras de oro, le pregunta de quién es hija, ella le dice de quién es hija,
Entonces, bueno, él le pregunta si se puede quedar en su casa, si hay lugar en su casa para alojarlo una noche. Era toda la costumbre de la época. Y bueno, y ahí es cuando el siervo le cuenta al hermano y al padre de Rebeca todo lo que había pasado, cómo Dios había respondido su oración, bueno, y que en realidad su misión era conseguir, o sea, y había ido en busca de una novia para Isaac, para el hijo de su amo, bueno, de quien él servía. Así que, bueno, y ahí vemos lo mismo, como él le da regalos a la novia y la novia acepta casarse con Isaac sin conocerlo. Y tienen este mes de viaje de vuelta en camello, donde el siervo le va contando cosas acerca de Isaac, le va contando secretos y cosas del novio, y cuando llegan, bueno, Isaac en cuanto la vio se enamoró perdidamente de ella y ella de él, y la Biblia cuenta en Génesis, en el mismo Génesis 24, que Isaac amó a Rebeca, ¿sí? Bueno, es una hermosa historia esta que refleja justamente esto, las costumbres judías, los modismos hebreos, y a la vez es un paralelo de Jesús con la iglesia, ¿sí? Es el amor que Jesús tiene por la iglesia. La primera mención de amor en la Biblia está en Génesis 22 y nos habla del amor del Padre por el Hijo, y la segunda mención de amor está acá en Génesis 24 y habla del amor del Hijo por su novia, ¿sí? Isaac amó a Rebeca. Bueno, ¿cuántos saben que nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús? Jesús nos compró a precio de sangre. Fuimos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención o hasta que el novio regrese a buscar a la novia. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos los dones del Espíritu Santo, que son los regalos que nos dio el novio cuando se comprometió con nosotros. Después el novio fue nuestro novio, Jesús fue a preparar un hogar a la casa del Padre, es lo que nos dice lo que dijo Jesús en Juan 14, y volverá por nosotros con grito de arcángel y con trompeta de Dios. Así que vamos a tener nuestro banquete de bodas, que va a durar 7 días, que en realidad son 7 años, y también fue proporcionado por el Padre. Y mientras esperamos el regreso del novio, nos preparamos para él, pasamos nuestro periodo de limpieza y belleza, y bueno, y le amamos aún sin haberlo visto cara a cara, porque el Espíritu Santo nos va contando secretos también de él, nos va contando acerca del novio, de su hermosura y de su gracia y su amor. Y otro detalle que menciona el relato en Génesis 24 es que cuando el criado, el siervo, llega con Rebeca hasta donde está Isaac, y ahí se conocen Isaac y Rebeca, el criado, el siervo, le cuenta a Isaac todas las cosas que había hecho y que había dicho ella, que había hecho Rebeca. Entonces es una imagen también de cómo el Espíritu Santo va a contarle a Jesús todas las cosas que su novia hizo durante el tiempo en el que estábamos esperándola. Así que bueno, es muy hermoso el paralelo y es muy hermoso cuando empezamos a entender un poco más acerca de cómo piensa una mente judía, de sus modismos, entendemos un poquito más por qué Jesús dijo a sus discípulos: nadie sabe el día ni la hora de su regreso, sino solo el Padre. Como él se estaba refiriendo a este modismo, cómo estaba mostrando su amor por la iglesia, y a la vez también más tarde fue el mismo modismo que se usó para referirse a la fiesta de las trompetas. Y de hecho Pablo lo que hace cuando menciona los detalles acerca del rapto y dice que sería la final trompeta y demás, lo que está haciendo Pablo es ponerse de acuerdo con Jesús básicamente y decir lo mismo. Bueno,
Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que cuando Jesús habló a la audiencia judía en ese momento, él no había ido a la cruz y por ende no había resucitado. Es decir, que el nuevo pacto aún no había entrado en vigencia y la iglesia todavía era un misterio. ¿Sí? La iglesia nace más tarde, en Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. Y Jesús, como decíamos recién, Jesús levantó a Pablo con las grandes revelaciones para la iglesia, entre ellas el rapto secreto de la iglesia. Entonces, recién en el aposento alto, la noche antes de ser arrestado, Jesús les comienza a dar algunos adelantos y a contarles un poco más acerca de los misterios de la iglesia, del ministerio del Espíritu Santo a sus discípulos, y se lo contó a sus discípulos, a sus cercanos, a los suyos, no a todo Israel tampoco. Bueno, esto está en Juan 14, 15, 16 y 17, pero aún así ellos no lo entendían. Por eso Jesús les dijo en Juan 16, 12 y 13, muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportarlas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad y les enseñará, les anunciará todas las cosas por venir. Bueno, así que si lo piensan, en realidad no tiene mucho sentido que Jesús dijera que solo el Padre sabe y Él no. Cuando encontramos muchos versículos donde Él dice que Dios, el Padre y Él son unos, que, o sea, Jesús se declara Él mismo igual a Dios. Sabemos que Jesús es Dios. Entonces, Él sabe todo desde el principio. No tiene ningún sentido que Él dijera que Él no sabía, porque siempre fue Dios. Mientras caminó en la tierra, fue Dios hecho hombre. Él tomó forma corporal, participó de carne y de sangre para poder salvarnos a nosotros, para identificarse con nosotros y salvarnos a nosotros, pero nunca dejó de ser Dios. Hoy tenemos a uno de nosotros sentado a la diestra del Padre, representándonos, intercediendo por nosotros, pero sigue siendo Dios. No tiene sentido pensar que Él no sabe cuándo va a regresar por su gente amada. Otro aspecto importante a analizar es ver si al tomar el versículo literal así, si lo tomamos literal, si sigue siendo consistente con el resto de las escrituras, y vemos que no, porque al analizar distintas historias bíblicas, vemos cómo no es consistente, o sea, no es como si se contradijera. Porque miren, por ejemplo, en la historia de Noé, sabemos que Noé sabía exactamente el día en que iba a llegar el juicio sobre la tierra, sabía exactamente el día en que iba a comenzar a llover. Elías, Eliseo y todos los profetas de su tiempo, o sea, toda la gente de Dios de su tiempo, de las distintas ciudades de la época de Elías, ellos sabían exactamente el día en el que Elías sería raptado. No lo sabía solo Elías, lo sabía Elías, Eliseo, lo sabían los profetas, todos los profetas de las distintas ciudades. Y después, en Lucas 19, 41 al 44, vemos a Jesús llorando por Jerusalén. ¿Y saben por qué lloró? La Biblia dice que Él lloró porque ellos no habían reconocido el tiempo de su visitación. Ellos no habían reconocido el tiempo en el que Dios los había visitado. Miren, cuando dice así, Lucas 19, 41 al 44. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo: «¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora te está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte». Otra versión dice: «porque no reconociste el tiempo de tu visitación», y hay otra versión que dice: «porque no reconociste cuando Dios te visitó». Es
decir que para Dios, para Jesús, era importante que ellos reconocieran, que ellos supieran el momento exacto en el que Jesús estaba yendo, en el que Jesús estaba yendo a salvarlos, en el que estaban teniendo su visitación. Había una profecía, bueno, habían varias profecías, habían profecías que decían cuándo nacería Jesús, en dónde nacería, en dónde viviría. Pero bueno, había una en particular que les indicaba exactamente el día de su visitación. Y está en Daniel 9:25. El ángel Gabriel se aparece delante de Daniel y le dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. El conteo, o sea, 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. El conteo de estas 69 semanas de años proféticos iniciaba con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén con sus murallas durante un tiempo de angustias. Después Esdras 7:8 dice que esta orden salió en el 5º mes del 7º año del reinado del rey Artajerjes, es decir, en el año 458 a.C. Bueno, si al 5º mes del año 458 a.C. le sumamos las 69 semanas de años, es decir, 69 por 7, que nos da 483 años, llegamos exactamente al día en que Jesús entró montado en un burro en el 32 después de Cristo, cumpliendo a la vez la profecía de Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto es lo que se reconoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Está en Marcos 11 del 1 al 10. Vamos a ver Marcos 11, 1 al 10. Marcos 11, 1 al 10 dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron entonces, encontraron un burrito afuera de la calle, atado en un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues al burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Así que bueno, ellos debieron de reconocer el tiempo de su visitación, porque les había sido anunciado de muchas maneras a través de muchos profetas, pero no lo hicieron. Y Jesús quería que Israel supiera exactamente el día, el momento de su visitación, el día en el que Él llegaría. Así que si lo piensan, ¿por qué no querría hoy que la iglesia supiera y reconociera el tiempo de su visitación? La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Amós 3:7 nos dice que no hará nada el Señor Dios o Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y esta palabra profetas es también oráculo y portavoz. No se está refiriendo solamente a los profetas del Antiguo Testamento.
Si leemos todas las cartas de Pablo, esto era un poco lo que decíamos antes, a quien le fueron revelados los misterios de la Iglesia, en ninguna de ellas vamos a encontrar que diga nadie sabe el día ni la hora, sino que por el contrario da detalles precisos acerca del rapto. Dice, por ejemplo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos juntos con ellos en las nubes y así estaremos con el Señor para siempre. Así que bueno, decir que Jesús no sabe qué día viene por su novia, por la Iglesia, no solo que no es consistente con el resto de la Escritura, sino que además está subestimando a la persona maravillosa de Jesús, porque Él es Dios, por supuesto que sabe. Bueno, entonces muy bien, habiendo dicho todo esto, vamos a la parte que nos compete. Jesús dijo que el rapto va a tener lugar el 23 y 24 de septiembre del 2025. Entonces, al principio pensábamos que se estaba refiriendo al calendario gregoriano, ¿sí? Y después vimos que en realidad es más un éxodo, es un proceso, es un viaje que venimos atravesando, que venimos recorriendo a través de los distintos calendarios y que de hecho, dependiendo del calendario que miremos, caen distintas fechas del calendario gregoriano nuestro. Ahora bien, miren esto. Sabemos por Números 33.3, esto es apasionante. Miren, les voy a decir, yo estaba emocionada hoy cuando vi esto. Por Números 33.3 sabemos que Israel salió de la ciudad de Ramsés el día 15 del mes primero, por la mañana, después de celebrar la primera Pascua, dice la Biblia. Luego, en Éxodo 19.1 nos dice que los israelitas llegaron al desierto del Sinaí el primer día del tercer mes de haber salido de Egipto. Esto significa que, si calculamos los días que tardaron en llegar desde el Sinaí, desde que salieron de Egipto hasta el Sinaí, obtenemos un total de 44 días. Éxodo 19.10 dice: y el Señor le dijo a Moisés, está hablando de que le dijo Moisés, el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo, hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Entonces tenemos los 44 días más los 3 días de consagración. Suman un total de 47 días. Y sabemos que en Éxodo 19, del 16 al 20, tenemos una sombra o una imagen, una sombra, podríamos decir, del rapto, ¿sí? El antiguo pacto son sombras de verdades que más tarde fueron reveladas en el nuevo pacto. Entonces, ¿dónde está la sombra del rapto, la imagen del rapto en el antiguo pacto? Bueno, la tenemos en Éxodo 19, del 16 al 20. Recuerdan que estamos observando el 7 de noviembre como la fecha probable del rapto, ¿sí? La fecha del rapto de la Iglesia. Si tenemos en cuenta la forma en la que Dios contabiliza los días, que no es como lo hacemos nosotros contamos desde las 12 de la noche hasta las 12, bueno, Dios cuenta desde el atardecer de un día hasta el atardecer del otro, ese es un día. Entonces, desde el 7 de noviembre se extendería desde la tarde, desde el atardecer del 7 hasta el atardecer del 8, el 8 de noviembre. Y sabemos que Jesús va a llegar en el último minuto antes de que sea tarde. Entonces, podríamos decir que a nuestros ojos humanos, básicamente llegaría el 8 de noviembre, ¿sí? Entonces, si al 23 de septiembre le sumamos 47 días, que es lo que duró el éxodo de Israel desde que salió de Egipto hasta
que se presentaron en el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, donde descendió Dios. Si le sumamos esos 47 días, llegamos exactamente al 8 de noviembre. ¿Sí? Miren. Voy a leerles, voy a mostrarles lo que dice Éxodo. Éxodo 19, del 16 al 20, dice: al tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte, o sea, iba en aumento. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Esa es la imagen del rapto. Muy bien. Entonces, como les decía, si tomamos desde el 23 de septiembre y le sumamos 47 días, que son los que tardaron, los que le llevó a Israel desde que salieron de Egipto hasta que estuvieron a los pies del monte Sinaí, son 47 días. Si al 23 de septiembre le sumamos 47 días, llegamos exactamente al 8 de noviembre. Para la nación de Israel, este día en el que el Señor descendió sobre el monte Sinaí, en Éxodo 19, fue el día en el que Dios se casó con Israel. Para decirlo de una manera en la que podamos entenderlo, Dios el Padre se casó con Israel. Y Dios el Hijo, Jesús, se casó con la iglesia. Entonces, ese día para Israel, si le preguntamos a cualquier persona judía, para Israel, el día en el que Dios descendió sobre el monte Sinaí y Moisés subió para que Dios le diera los 10 mandamientos escritos en las tablas, ese día fue el día en el que Dios se casó con la nación de Israel, en el que se comprometió con ellos, por así decirlo. Dios le dio, por decirlo de alguna manera, un pacto de matrimonio. Y ahí es donde les dijo que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo o su nación especial si ellos se mantenían en el pacto. Entonces, Israel se casó con Dios a los pies del monte Sinaí. Nosotros nos casamos con Jesús, Dios el Hijo, a los pies del monte Sión, el monte de la gracia. Hebreos 12:18 dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Esto es el Sinaí, es lo que acabamos de leer. Hebreos 12:22 continúa diciendo: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la sangre de Abel. Muy hermoso. Bueno, entonces, 6767. Bueno, el 8, estamos esperando a Jesús. De entre las nubes, el 7, 6767, ¿recuerdan? Tenemos a nuestros hijos e hijas profetizando, cumpliendo la profecía de Joel 2:28. 6767, bueno, el 7, que se extiende hasta la tarde del 8,
estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús, el rapto de la iglesia. Yo estoy muy emocionada y bueno, espero que ustedes también que estén muy felices esperando a Jesús y bueno. Y espero que todo esto les sea de bendición, que puedan ir a sus Biblias, puedan chequearlo ustedes mismos, ver si lo que les estoy compartiendo es correcto o no. Y bueno, y sacar sus propias conclusiones, pensarlo ustedes también, ver a qué conclusión llegan. Bueno, los amo, los bendigo, nos vemos entre las nubes. Bueno, que sigan muy bien.